situándonos en el momento actual, cuando uno mira hacia atrás, puede pensar, cobraban por la medicina, los médicos cobraban por su trabajo, pero no lo miremos así, tan fríamente. Hay que mirar cómo fueron las circunstancias en las que esos médicos vivieron. Desde Antonio Loáez Iraola hasta los días de hoy, muchos médicos se han dedicado pero con mucho cariño a la atención de los pacientes. Estaba la caja de socorro. La antigua clínica o la Saba. El dispensario La Ondi. El hospital. Aquí en Ciego de Ávila han existido varios hospitales. El más famoso de todos era el que estaba situado, lo que es hoy el final de la calle Libertad, ahí frente a la línea que une Júcaro con Morón, es decir, el ferrocarril que estaba situado en La Trocha. Este era un hospital de los españoles en el que se atendían no solamente los heridos de la guerra, sino también los múltiples enfermos que ocurrían por las enfermedades transmisibles que en aquella época eran muy frecuentes aquí. Posteriormente existió otro hospital en la calle, lo que es hoy Joaquín Agüero y calle 2. Aprovecharon la cercanía con la Cañada porque la disposición de residuales en aquella época era muy rudimentaria y así se aprovechó. Posteriormente existió otro hospital en la carretera central a la salida hacia La Habana y ese hospital se convirtió después del uso durante muchos años en una entidad del Ministerio de la Agricultura. Hoy está allí una parte, unas oficinas que pertenecen a la sanidad vegetal. Posteriormente se construyó el núcleo pequeño del hospital Antonio Loáez Iraola, ahí frente al Hotel La Frisa, es decir, en la calle Máximo Gómez, un hospital de alrededor de 40 camas que se inauguró a bombo y platillo. Inclusive la primera dama de la República, la esposa de Carlos Prío Socarrá, fue la persona que lo vino a inaugurar y fue una inauguración bonita. Yo era un jovencito y yo asistí a esa inauguración. Para los avileños de aquella época, aquello fue un paso de avance, porque era mejor que los dos que habían existido anteriormente y ya aportaba un poco más de comodidades, con salones de operaciones, con salones de parto y pues representó realmente para su momento un avance. Después, todas las ampliaciones que se le han venido realizando y esta última que se le hizo, que lo ha convertido realmente en un hospital de primera magnitud. Ciego de Ávila tenía una pequeña casa de socorro que estaba en el mismo local del ayuntamiento. En una entrada que hay entre la iglesia de San Eugenio de la Palma y el ayuntamiento, al final del edificio del ayuntamiento, allí había un pequeño local que era la casa de socorro. Esa casa de socorro no tenía médico permanente, tenía médicos que iban y trabajaban algunas horas y fundamentalmente era atendido por enfermeros. Éramos 4 enfermeros. Estaba el doctor, el enfermero Arnaldo Aguilar, estaba Benítez, estaba Antonio Vega y yo. Después se construyó frente al Teatro Principal, en la esquina de Honorato del Castillo y Joaquín Agüero, una casa de socorro ya con más adelantos que el anterior. Ese local es el que actualmente tiene la clínica estomatológica Centro. Ahí nosotros teníamos que suturar, nosotros ahí teníamos que coger tendones, nosotros ahí teníamos que coger venas, hacíamos de todo. Vaya, lo que es el trabajo de enfermería completo. Ahí llegó a trabajar médicos como el doctor Cristóbal Mayola y Aragón, el doctor Rosendo Viña, pediatra, el doctor Muñoz, que era de Venezuela. Teníamos un libro que se llamaba El Guardián de la Salud, que ahí nos relacionábamos mucho con los casos que se nos pudieran presentar. Y ese libro nos ayudaba a nosotros mucho. Y aparte el médico nos enseñaba también muchas que nosotros le preguntábamos a ellos, porque eran especialistas.
pero nunca había un médico como tal de guardia. Por una iniciativa del doctor José Antonio Olazábal Tascón, es decir, el llamado con todo cariño y todo respeto, el viejo Olazábal, se comenzó la construcción de una unidad sanitaria en cuyo interior también iba a funcionar un dispensario antituberculoso. Bajo la tutela de un patronato de señoras de la localidad, pues salieron a la calle a recaudar fondos y los niños de las escuelas contribuimos con un ladrillo. Íbamos allí, depositábamos nuestros ladrillos y algunos kilitos que nos sobraban de las meriendas también dábamos para este dispensario. Se empezó a construir ese local en la calle Marcial Gómez, entre el costado del ayuntamiento y el kiosco de la Confronta, en el local que hoy ocupa el laboratorio de microbiología. Ahí estaba el doctor Rogelio Morgado, que fue siempre el alma del programa de la lucha antituberculosa en Ciego de Ávila. Ahí también trabajó el doctor Argüelles, que atendía la parte de pediatría. Trabajó también el doctor Manolito Rodríguez. Como dato curioso, te voy a decir que al morir el doctor José Antonio Olazábal, a ese dispensario se le puso doctor José Antonio Olazábal Tascón. Trabajé en la ONDE como enfermero. En ese tiempo lo que trabajamos era con niños. En la ONDE quería decir Organización Nacional de Infancia o de la Infancia. Esto surge en el gobierno de Fulgencio Batista, por iniciativa de su esposa, de Marta Fernández Miranda de Batista. Llegabas con el niño tenía un problema, el niño tenía vómito, el niño tenía diarrea, lo veía el médico y entonces recibimos las indicaciones médicas y nosotros cumplimos con ese tratamiento. Allí vuelve a aparecer otra vez el doctor Rosendo Rodríguez Viña, que es una figura de la medicina vileña. Allí trabajó el doctor Fernando Martínez, Milian Nápoles, de Oro. De la ONDE se conserva lo que es el centro, el lugar donde estaba la ONDE. Hoy Policlínico de Especialidades. La primera clínica que yo recuerdo aquí en Ciego de Ávila era la Clínica Toledo, que daba en la esquina de Eduardo Mármol y Maceo, que no eran más que unas casas habilitadas para clínica. Ahí no se podía hospitalizar a nadie, ni operar a nadie. Teníamos un saloncito, pero un saloncito pequeño para hacer cositas chiquitas. Todavía está ahí en pie parte de esta clínica. En una parte vive una familia y en la otra parte hay una unidad de salud que se dedica al control de vectores. Surge después la Clínica Olazábal, fundada por el mismo doctor José Antonio Olazábal Tascón, en la calle Maceo, entre Chicho Valdés y República. Ya esta era una clínica grande, ya esta era una clínica con salones de operaciones, departamentos de rayos X, laboratorio. Esta clínica, hasta el año 1950, su director y propietario era el doctor Olazábal, pero Olazábal ya era una persona mayor y él entrega la clínica a sus dos hijos. José Antonio se llamaba uno, todo el mundo lo conocía como Cocó, y Francisco se llamaba el otro, todo el mundo le decía Paco Olazábal. Ellos dos y el doctor Rodolfo Romero Villamontes son los que le hacen frente a la clínica Olazábal. A la clínica iban un grupo de médicos que no eran propiamente plantilla de la clínica, sino que llevaban sus casos para ser atendidos allí. Ahí estaba el doctor Rodríguez Díaz, que era un excelente cirujano, el doctor García Bruguera, que era urólogo, estaban como clínicos el doctor Antonio Muñiz y Álvarez de la Campa, estaba el doctor Pastor González, que llevaban allí sus casos. Ya entonces no era la clínica la que les pagaba a ellos, sino que los pacientes pagaban los gastos de clínica y le pagaban a su médico de asistencia. Por supuesto, también tenían niños ingresados allí. Estas clínicas se nutrían también de los llamados seguros médicos, es decir, compañías que aseguraban una colonia cañera y entonces cualquier obrero que sufriera un accidente, que se cortara, etcétera, etcétera, se atendía en la clínica y después los seguros pagaban esto. Y tenía también como un sistema de mutualismo. Las personas pagaban
una pequeña cuota mensual y tenían derecho a médico y parte de las medicinas. Participé varias veces con el doctor Rodríguez Díaz y el doctor urólogo en algunas actividades como intervenciones quirúrgicas, cateterizar un paciente con sonda, en fin, etcétera, en retenciones de orina. Ayudé a algunas operaciones como instrumentista. Los médicos eran muchos y bien formados y bien graduados, pero volvemos otra vez a adolecer del personal de enfermería. Nosotros prácticamente éramos practicantes, no éramos enfermeros graduados, éramos prácticamente un empírico. Antes de la revolución existían nada más que 2 enfermeros graduados. Uno llamado Mario Díaz Esquivel, que ya no está entre nosotros, y Zoraida Fajardo. Esos eran los dos enfermeros graduados. Otra clínica que existió después de la clínica Olazábal fue el centro médico de los doctores Miguel Hernández Cobo y Fran Rosell y el doctor Sergio Rodríguez. Ahí la enfermera que existía era Tina, una enfermera empírica, y yo, pues en muchas ocasiones, casos de mío particulares, casos de X, lo llevábamos ahí al centro médico y hacíamos, por ejemplo, una operación de cirugía menor, una apendicitis. Yo llegué a ayudar a operar apendicitis en el centro médico. Que estaba en lo que ocupa hoy el Policlínico Norte. En un principio la entrada era por la calle Serafín Sánchez, entre Honorato del Castillo y Maceo, y la salida, el fondo, era hacia la calle Bembeta, que es hoy la entrada principal del Policlínico Norte. Una clínica también muy buena, también con salón de operaciones, también con rayos X, también con laboratorio y también los médicos llevaban allí sus casos. Entre estas dos clínicas, la Olazábal y el centro médico, como decíamos, en aquella época se tragaron prácticamente la clínica Toledo y la clínica Toledo cerró. Se quedaron estas dos clínicas y existía mucha rivalidad entre ellos. Claro, eso redundaba también en que trataran de tener más servicios, en que trataran de tener mejores médicos y que trataran de tener un mejor trato y una mejor dedicación para los enfermos. Y fue una clínica bien bonita. Esta clínica, bueno, ya se convirtió después en el Policlínico Norte, después del triunfo de la Revolución, que hoy es el Policlínico docente, es un policlínico docente muy importante, y la Clínica Olazábal después pasó a ser un hospital materno. Este hospital materno duró algún tiempecito, no duró muchos años. Lamentablemente la Clínica Olazábal se fue desmembrando y entonces todos aquellos cuartos pues, fueron ocupados por familia y se ha convertido pues, prácticamente en una ciudadela. Siempre algunas partes pertenecen a salud, como lo que viene siendo la parte del laboratorio de producción de medicamentos y un almacén de salud pública municipal. Lo demás, incluyendo el salón de operaciones, se convirtió en casas.